Padre, le damos gracias por esta oportunidad que tenemos de reunirnos como iglesia, conscientes, Señor, de su presencia, consciente de nuestra necesidad de buscarlo, conocerlo, amarlo, Señor, consciente de nuestra urgente necesidad de adorarlo, de servirle, Señor. Por eso en esta hora declaramos con nuestro labio lo que creemos con toda nuestra mente, con todo nuestro espíritu, que esta es su palabra. Y si usted lo considera así, puede repetir conmigo: esta es mi Biblia, esta es mi Biblia, la palabra de Dios, la autorrevelación de quién es Dios y la revelación de quién soy yo. Todo está aquí, todo está aquí, aquí está todo. Mi origen, propósito de vida y mi destino final. Segura estoy que en la medida de que yo la busque, la escudriñe y la viva, la palabra de Dios, mi Biblia, me separará de todo pecado. Caso contrario, si no la busco, si no la escudriño, si no la vivo, tarde o temprano, va a subirle, por favor, tarde o temprano, el pecado me apartará, levante su Biblia, de la palabra de Dios, de mi vida. Amén. 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 Bien, les voy a agradecer que vayamos juntos. A Colosenses, capítulo 1, libro de Colosenses. Capítulo 1. Versículo 3, vamos a leer hasta el versículo 14, por favor. ¿Me regalan un fuerte amén cuando lo tengan? Amén. Colosenses 1, 3 al 14. Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Versículo 10. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz,
el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecado. Vamos a leer este versículo 13 y 14, ahí ustedes y yo por aquí, pero para dejar sentado la base para este mensaje. Versículo 13 dice: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. ¿En qué verbo se está presentando este versículo? El cual nos ha librado. ¿Qué verbo es ese? Presente, pasado, futuro. De la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. ¿En qué verbo está? Presente, muy bien. En quien tenemos presente redención por su sangre, el perdón de pecados. Hoy el tema que vamos a estar compartiendo es acerca de la salvación. Entonces es importante leer estos dos pasajes porque quiero desarrollarlo en esa línea. Primera de Pedro, capítulo 1, por favor, si pueden ir en sus Biblias. Primera de Pedro, capítulo 1. Me regalan un fuerte amén cuando lo tengan. Primera de Pedro, capítulo 1. Estamos, ¿sí? Quédense ahí en 1 Pedro capítulo 1. Voy a recopilar rápidamente. Ustedes quédense ahí. El cual nos ha librado, tiempo presente, de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos, tiempo presente, redención por su sangre, el perdón de pecados. O sea, aquí en otras palabras, introduciendo el tema de la salvación, nos está diciendo de que la persona ya ha sido salva porque lo ha librado de la potestad de las tinieblas y lo ha trasladado al reino de su amado Hijo. Y que ya tiene, en quien tenemos, quien tenemos tiempo ya presente y aplicado a que ya algo que ya pasó, que ya lo tienes. Tenemos redención por su sangre. Pero resulta de que venimos a Pedro, y el Señor hablando a través de Pedro, en primera de Pedro, capítulo 1, versículo 5, dice que sois guardados por el poder de Dios, mediante la fe, para alcanzar la salvación, que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Bueno, entonces resulta de que para cualquiera que le guste meterse en problemas y buscándole un pelo a la sopa cuando el cocinero es calvo, diría, ahí está, esa es una prueba más de que la Biblia se contradice. Porque Colosenses dice de que ya eres salvo, que ya se está trasladado de un reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Y resulta, y dice en Colosenses, el Señor hablando a través de Pablo, en Colosenses, dice que ya hemos sido redimidos por su sangre. Pero resulta que viene el Espíritu de Dios y habla a través de Pedro y dice que no. Dice que somos guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación. Futuro. ¿En qué verbo está? Futuro. Que está preparado para ser manifestada en el tiempo postrero, en el futuro. Y versículo 9. Obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Entonces, cualquiera diría, bueno, pues entonces, ¿qué es? ¿Ya somos salvos o no somos salvos? Porque esa contradicción en la palabra. Y eso es lo que vamos a estar desarrollando en este tiempo. Papito, gracias, Señor, por la oportunidad que nos da de poder hablar, compartir las enseñanzas suyas que escritas están. Y que están al alcance también, Señor, de todos aquellos que quieran de verdad conocer cuál es el camino, la verdad y la vida, en la cual uno lo puede llegar a ser candidata y candidato a honrar a usted. Gracias, Señor, por esta oportunidad. Amén. Pueden sentarse, hermanito, por favor. Les agradecería si apagan su celular, ¿verdad? Para que no vaya a sonarles y hacer una mala pasada.
El tema de ¿estamos con los celulares? ¿Todos listos? ¿Sí? Ok. El tema de esta mañana es acerca de la salvación. Y como entendemos de que la ignorancia no bendice, siempre le recomendaría de que a base de preguntas, usted pueda encontrar las respuestas de lo que no esté claro o de lo que usted no sepa. Entonces, en el tema de la salvación, hay preguntas que están así enclavadas, que son justas y necesarias, y dentro de muchas que pudieran existir sobre este tema, habría que mencionar quizás, ¿salvos de qué? ¿De qué tenemos que ser salvos? ¿Y por qué tenemos que ser salvos? ¿Cómo vamos a ser salvos? ¿Cómo lo podríamos lograr? ¿De qué debemos de ser salvos? ¿Por qué debemos de ser salvos? Acabamos de regresar de un país que es un buen ejemplo, para este mensaje. La inmensa mayoría de la gente que está viviendo allá no saben que tienen que ser salvos. Unos por ignorancia no lo saben, pero resulta que la ignorancia no bendice. Igualito, el que no sabe que tiene una necesidad, el hecho de no saberla no elimina su necesidad. Y esa gente vive allá como si no necesitaran una salvación. Puede haber una gran mayoría que sea por ignorancia, pero igualito necesitan la salvación. Otro grupo puede ser, mi querido Miguelito, por estar en rebelión a lo que ya saben. Porque la diferencia entre la ignorancia y la rebelión en relación con Dios es que el ignorante no busca a Dios porque no sabe, y el rebelde no lo busca porque no le interesa, sabiendo que lo necesita, sabiendo que existe, pero no le interesa nada de lo que Dios ofrece. Es rebelde a la voluntad de Dios, etcétera, etcétera. Entonces, la gente vive como si nunca se fueran a morir. Viven cumpliéndose una vez más aquello viejo dicho conocido de que en la abundancia material, lamentablemente, siempre hay escasez espiritual. Una persona, o la mayoría de las personas que viven allá, tienen facilidades para muchas cosas, el estilo de vida y aquí y allá, hasta el más pobre que sobrevive, pero puede disfrutar de muchas facilidades y de cosas muy lindas, muy bellas. No encuentra usted un papel de tirado en la basura, la seguridad. Bueno, hay muchas cosas que son muy cómodas para el que vive allá. En medio del clima que es terrible, ¿verdad? Nosotros no topamos con nieve ni nada por el estilo, pero el invierno es muy duro, pero ahí se la juegan. Pero lo triste es de que usted ve a la gente y parecen zombies. Todo el mundo anda con su celular, esperando el bus o el tren. Están así, se suben al tren, siguen así. Nadie se mira, no se mira a la gente, no hay contacto visual, no hay nada. Yo probé en todos los idiomas. Hola, ni eso te hace. Buenos días, bonjour, de qué mae, nada. Probé de todo, no me contestaron. No les interesa hablar con la gente. Y el que no está con el celular está con un librito, lee cualquier cosa, no hay comunicación en la gente sube, se baja, parecen robots. Triste, muy triste. Y si ellos estuvieran aquí presentes y se les presentara este mensaje de la salvación, dirían: ¿y de qué tengo que ser salvo yo?
¿Salvo de qué? Ahora, hay mucha gente en todo el mundo que no entiende todavía el tema de la salvación y viven como si nunca se fueran a morir, y viven como si nunca fueran a necesitar de esa tabla de salvación, de entender, conocer y vivir la salvación. Toda persona que ha entendido que Dios lo ha rescatado, de seguro que en su corazoncito ahorita podría tener dos cosas ahí en conflicto de sentimientos. Uno, por un lado, el agradecimiento. Uy, Señor, sí, yo sé lo que están hablando, porque tú me salvaste a mí. Y por otro lado, uno puede estar diciendo, uy, Señor, qué terrible, y todas las personas que se han muerto y se han ido al infierno, y entrando al infierno se deben haber dado cuenta de que necesitaban la salvación, y ya muy tarde, y ya muy tarde. Hay temas que son muy fáciles, muy populares de predicar, bendecido prosperado en victoria, por ejemplo. Hay otros temas que usted tiene que esforzarse para recibirlo, y si usted ya lo conoce, créame que nunca está de más de que usted pula bien un mensaje, un tema, para que usted lo pueda compartir. Porque ahí donde usted está, yo quisiera confrontar en esta mañana. Si usted está en un lugar con una gente, un grupo o una persona y le hablan de la salvación, ¿puede usted desarrollarse? ¿Puede usted hablar acerca de la salvación? Porque muchas veces a la gente no le es suficiente con decirle, mira, tú tienes que aceptar a Cristo, tienes que arrepentirte y entregarle tu vida, y el otro de repente está en la mejor etapa de su vida, está en la bonanza, tiene plata, tiene mujeres, tiene vicios, tiene todas las cosas que en la mente es lo que necesita el ser humano para vivir. Y tú le empiezas a hablar de Jesucito, que Jesucito sana y salva, y tú dices, ¿de qué me va a salvar? Si yo no necesito salvación. ¿Y de qué me va a sanar si estoy sano? ¿Me entiendes? Entonces, el asunto no es, de repente a un enfermo sí le puedes hablar de salvación, de sanidad. Háblale a alguien que se está muriendo acerca de la sanidad, de que necesita ser sano, y ese te presta atención. Pero el que está sano, ¿qué te va a escuchar? El que sabe que está perdido, tú le hablas de la salvación y te puede escuchar. Pero el que no sabe que está perdido, no es un tema, no es un sonido de sirenas que lo vaya a atraer. No le atrae. Pero imagínense que es uno de los temas más importantes. Entonces, he preparado aquí, me disculpan que esté en el borrador, si se fue la luz y todo el asunto, y entonces no lo pude imprimir. La mayoría de ustedes saben de que yo los mensajes los hago a las 5 o 6 de la mañana del mismo domingo, entonces no es por falta de preparación, lo estoy preparando desde antes de venir aquí. Pero en verdad, de ahí, hoy la tecnología falló. Entonces les he preparado unos versículos para ponerlos como fundamento, y entramos a desarrollar ya el tema. Bueno, ¿estamos, hermanitos? Bien. Ven que hay una necesidad acerca de la salvación, ¿verdad? ¿Cuántos tienen familias o miembros de su familia que no sean salvos? Que si se mueren hoy, se van al infierno. Hay que levantar más la mano todavía. Imagínense, casi todos. Y los que no levantaron las manos ahora pasan por mentirosos a arrepentirse. La salvación, un tema importante para su vida. Bien. Entonces, primero definamos qué es salvación, o qué tiene que ver y en relación a Dios, qué implica la salvación. Conceptos que impliquen la salvación en relación con Dios y su máxima creación, que es la humanidad. Liberación, tomen nota ahí los que están apuntando. Victoria, no es la hija de Marquitos. Socorro oportuno, porque el socorro cuando no es oportuno, ¿de qué vale?
No es igual socorrer, ayudar a la gente en su momento preciso. Una vez alguien, los que me conocen saben que uno, dentro de mis posibilidades, soy dadivoso y generoso. Pero a veces no se puede. Y una vez viene uno y me dice, ¿me regala algo para comer? Bueno, primero que no era para comer, porque uno sabe que ya le andaba pidiendo a todo el mundo y era para la droga, ¿verdad? Pero yo lo tenía en ese momento. Y entonces le digo, hoy no puedo ayudar, otro día. ¿Y sabes qué me dijo? Otro día no, hoy yo necesito comer. En este caso él es un mentiroso, pero hay mucha gente que pide ayuda y uno dice, ven mañana. Otro día te doy el oportuno socorro. Entonces, si hoy es día de salvación, no endurezcas tu corazón, porque mañana puede ser muy tarde. Hoy estás aquí, estás vivo. ¿Cómo estás, Andrita? Hoy aquí estás vivo, viva, y mañana no sabemos. Estaba contando Fernán que familiar de la esposita le dio una embolia, ¿fue? Bueno, algo así, y se murió y no esperaba morirse. ¿Cuántos están esperando morirse? Los que están aquí, ¿cuántos esperan morirse hoy? Levante la mano el que espera morirse hoy. Mañana, ¿cuántos quieren morirse mañana? Oye, ustedes no tienen fe. En este mes, ¿cuántos quieren morirse o esperan morirse? Bueno, les cambio el querer por el esperar. ¿Cuántos esperan morirse en este año? Ninguno. Tú estás listo, pero no estás esperando morirte. No puedes dejar sola a tu esposita todavía. Bueno, con lo que ronca, yo no sé. Vea, la muerte es un tema que debe de considerarlo mientras esté vivo. Todo el que esté vivo tiene que considerar el tema de la muerte. Ya cuando se muera no se preocupe. Pero así es. ¿Estamos, hermanitos? Bien. Para que tomen nota nada más, le voy a dar unos versículos y para dejárselo bien sembradito. 1 Juan 5:19, vamos a estar conjugando el verbo presente, pasado y futuro para que entienda bien esto de la salvación. 1 Juan 5:19 habla acerca de que sabemos que somos, está hablando Juancito, sabemos que somos de Dios. Esa es una gran verdad para los que son de Dios. Y es una falsa expectativa para los que no son de Dios, pero creen que son de Dios. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está, tiempo presente, bajo el maligno. Esa es la segunda realidad en este versículo. Bueno, todo es verdad en la palabra, pero entienda para ir armando el mensaje. 1 Juan 5:19, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Eso para que vaya entendiendo de qué es lo que el mundo necesita ser salvo, pero que el mundo no lo sabe. O si lo sabe, entra en rebelión y rechaza la propuesta de Dios para salvarlos ¿de qué? De estar bajo el dominio, la autoridad, la esclavitud del maligno. Imagínese esto, visualícelo. La familia suya, mi familia, que no está en Cristo, son esclavos del maligno. Ya no lea la Biblia, por favor, escucha. No lea la Biblia. La familia suya, su mamá, su abuelita, sus hijos, cualquier miembro de su familia, si no está en el reino de Dios, ¿dónde está? Terrible, terrible verdad. Está en el reino de Satanás, terrible verdad. Pero eso a mucha gente ni se le predica ni se le dice. Entonces se vive como en una esfera, en una burbuja de happy days. No sé cómo se dice en español. Es que se me enredan los idiomas.
Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. 1 Juan 3:8. Mire esta verdad. Hay muchas formas de decirle, de dorarle la píldora a la gente. Pero como siempre hemos dicho, preferimos que usted salga enojado de esta iglesia, pero no engañado. El que practica pecado es del diablo. ¿A quién le gusta escuchar eso? Por eso, en iglesias de la superprosperidad y de estos tiempos, iglesias como donde está Macowit, Danilo Montero, ¿cómo se llama este? Dante Gebel, toda esta gente, no se habla ni de condenación ni de pecado, y menos te van a decir que eres un hijo del diablo si estás practicando pecado. Eso ya no se habla, ya no se dice. Eso ofende a los oyentes, a los contribuyentes, a los donantes, a las ovejas que le sacan la lana, o como usted quiera llamarlo. Pero es una realidad. Si tu mamá no está, o si tu papá, o si tus hermanos, o los míos y los tuyos no han nacido de nuevo, está en el reino de Satanás. ¿Qué prefieres? ¿Salirte de aquí sin saber eso para que hagas algo por tu familia? ¿O conocerlo y cuando salgas tengas el compromiso? Porque el conocimiento engendra la responsabilidad de que tienes que hacer algo. Por lo menos díselo una vez. Si no te hacen caso, duerme tranquilo, duerme tranquila. Ya se lo dijiste. El problema es que si se muere y nunca se lo dijiste, el enemigo va a usar, escúchame, va a usar lo que tú no hiciste para machacarte y acusarte, pero no en vano, no con mentiras, sino que te va a acusar con una realidad, que no hiciste nada. Es que se le protege la mente, Marvin, se le protege la mente a la gente cuando tú quieres sacarle la plata, le protege la mente a la gente a un nivel donde están así como en una hamaca espiritual, ¿verdad? Entonces agarra y dice, no le hagas caso al diablo, ese es el acusador. Es que el diablo es el acusador de los hermanos. No le hagan caso. ¿Cómo que no le vas a hacer caso? Hazle caso al diablo. Si te dice que eres un choricero, es por algo. Presten atención. Y si te dice que estás caminando en mentiras y eres un hipócrita, hazle caso. Si no le crees a Dios, hazle caso al diablo, por lo menos, que ese le está trabajando a Dios. Así dice Dios. Dios usa a cualquiera para hacerte ver que estás mal. Hasta un burro usó una vez para hacerle entender al profeta que iba por el mal camino. ¿Cuántas veces de alguna manera tú supiste que lo que estabas haciendo, lo que estabas viendo, está mal? No, eso es del diablo, eso no le hago caso. Claro que sí, hazle caso. Primero Pedro 4:18 habla, si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Ojo, va de nuevo. Primero Pedro 4:18. Si el justo, una persona que ya ha sido justificada, salvada, si el justo con dificultad se salva, si el justo, una persona que ya ha sido justificada, tiempo presente, con dificultad se salva, ojo aquí, si es justo y está justificado, ¿ya es salvo o no es salvo? Sí, claro que es salvo. Pero dice, si con dificultad se salva, entonces es una salvación que todavía no tiene. Si dificultad se salva, ¿dónde se va a salvar? ¿De qué dimensión está hablando? Eternidad. No en el futuro. El futuro llega y se mueve, llega y da vuelta, gira en torno a esta dimensión de lo temporal. Cuando se habla de eternidad es más allá de lo temporal, en la otra dimensión. Y la salvación que está hablando, que viene, cuando habla al que ya la tiene, no es en un futuro, porque estaría dentro de la dimensión temporal, sino allá en la eternidad. 1 Pedro 1:9, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. ¿A quién le está hablando Pedro? Le está hablando a cristianos, a hijos de Dios, nacidos de nuevo.
Por eso le está hablando de que obteniendo el fin de tu fe, de lo que ya tienes, de lo que ya crees, que es la salvación del alma. Entonces, la fe, ¿dónde lo tienes? Aquí. ¿Dónde tienes dónde eres justificado? ¿Dónde recibes la salvación? ¿Dónde eres trasladado del reino de las tinieblas? Dice el Señor, eres trasladado de la potestad de las tinieblas al reino de su Hijo amado. ¿Dónde es? Aquí, en lo temporal. Pero el Señor nos habla a través de la palabra que hay una eternidad donde vamos a recibir esto que aquí ya lo tienes, pero tienes que cuidarlo para recibirlo allá. Sed salvos de esta perversa generación. Hechos 2:40. Sed salvos de esta perversa generación. Entonces, ¿de qué nos va a salvar el Señor? ¿De qué? ¿Cuál es nuestra opción de ser salvos? ¿De qué? De esta perversa generación. Efesios 2:8. Por gracia sois salvos por medio de la fe. ¿Dónde? Aquí. Entonces, el Señor en Hechos 2:40 te dice que aquí, en lo temporal, tienes que ser salvo de una perversa generación. Y te habla en Efesios 2:8, aquí, que por gracia eres salvo, aquí, por medio de la fe. Mateo 10:22, el que persevera hasta el fin, le está hablando a cristianos, este será salvo. El que persevera hasta el fin, ¿dónde tienes que perseverar? Aquí, en el reino de Dios, aquí. ¿Y cuándo es que vas a ser salvo? Dice, el que persevera hasta el fin, hasta que te mueras. Entonces, este será salvo. ¿Dónde vas a ser salvo? Allá, en la eternidad, cuando entres a la eternidad. Lucas 19:10 habla de que Jesucristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Nadie busca lo que no cree haber perdido. Entonces el Señor, sabiendo, el Creador, sabiendo que su creación está perdida, se hace criatura para venir a salvar lo que estaba perdido. Filipenses 2:12, una recomendación muy fuerte: ocúpense de vuestra salvación con temor y temblor. Filipenses 2:12, ocúpense de vuestra salvación con temor y temblor. Y Hebreos 2:3, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿Cómo escaparemos nosotros? ¿A quién está hablando? Pues al pueblo de Dios. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación? O sea, Él sabe que ya es salvo, pero tienes que cuidarla. Es decir, ya la tienes. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos? Ya la tienes. Para los que han aceptado al Señor y están caminando en santidad. Si descuidamos una salvación tan grande, ya tiene la salvación, cuídala en medio del conocimiento y de la vivencia de su palabra. ¿Estamos, hermanitos? ¿Hasta ahí? ¿Sí? Ok. Entonces, vamos a desglosarlo un poco. El asunto está así. No es que haya contradicción en la medida de que Dios dice que ya eres salvo, pero que aún no eres salvo, sino que vas a ser salvo. Entonces, ¿para qué te dice que ya eres salvo? En este juego de palabras hay una intencionalidad de Dios muy clara, por lo menos así lo veo, de que entendamos. Y ayer se lo dije a un amigo que tiene interés en las cosas de Dios, pero él todavía está ahí con sus dudas ahí de que su problema no es lo que sabe, no es lo que no sabe, su problema es lo que sabe. Y lo que sabe le impide recibir más conocimiento de Dios a través de su palabra. Entonces yo decía, mira, pero esto no es un asunto de teología, esto es un asunto de relación. En la medida de que la gente vea a Dios como una religión más, estamos en problemas graves, o están en problemas graves quien lo vea así. Dios no es una religión, no es un asunto de ¿qué se puede decir? Como de un amuleto de buena suerte, o de buena fortuna, o de bendiciones, si quieren usar un vocabulario religioso, en el cual nosotros tenemos que buscar para protegernos. En el fetichismo
ocultismo, en el ocultismo, en el reino de Satanás, ponen ajo detrás de las puertas, ponen una herradura al revés, usan la pata del conejo y un montón de tonteras. Entonces hay una tendencia a buscar una protección más allá del conocimiento y de la lógica natural. Bueno, si eso lo aplican a Dios, están en el camino equivocado para tener una verdadera relación con Dios. Fíjese de que cuando uno iba cruzando, yo no sé el caso suyo, pero cuando uno cruzaba por una iglesia, siendo católico, uno pasaba por una iglesia, entonces se persinaba. Entonces, y si venía fumando, me lo ponía aquí, y cuando ya pasaba la puerta, otra vez. Es que, por el abusote, pasaba por un cementerio, me persinaba. No sé si ustedes hacían eso, pero por lo menos yo hacía eso. Entonces, y cuando hacía algo que no estaba bien, decía, ay Dios mío, ayúdame a que no me agarren. Pero esas tonterías. Ok, eso se traslada muy fácilmente a las congregaciones evangélicas cuando llegamos con una, ¿cómo se llama? Con una mentalidad religiosa y no entendemos los pasos que tenemos que hacer: nacer de nuevo, renovar nuestra mente. Vamos a estar pensando como antes y tarde o temprano viviremos como antes. Entonces, espero de que les vaya a quedar al final bien claro este tema de la salvación, y vamos a ver por aquí. Número 1, ¿de qué tenemos que ser salvos? Dios nos habla mínimo de dos cosas como llave para abrir el abanico de oportunidades, de opciones que son terribles para la vida de nosotros y de las cuales necesitamos ser salvos. Por ejemplo, dice Dios que necesitamos ser salvos de la contaminación de este mundo. Y necesitamos ser salvos de esta perversa generación. Esta perversa generación, como la Biblia es la misma de ayer, hoy y siempre, en cada tiempo de la historia de la humanidad, siempre ha habido una perversa generación. No lo estamos inventando en esta generación. Lo que pasa es de que el mal ha ido aumentando y la maldad ha ido aumentando. Entonces, las maldades de ahora ya no son iguales como las maldades de antes. Hay las que antes había, más graves, más feas, más duras. Por donde estábamos viviendo había un letrero que decía, un letrero no, sino un tipo ahí que apuntó algo, y decía: quema a tus hijos. Salvaje, ¿verdad? Así decía, estaba escrito ahí, en pura pared. Quema a tus hijos. Yo no creo que en los tiempos de antes querían quemar a los hijos. Bueno, este salvaje por lo menos le está recomendando. Las maldades han aumentado. El Señor, dentro de lo que, si usted cree de que aquí en la tierra, ¿qué es lo que debemos de salvarnos? Uno es de una perversa generación y otra de no contaminarnos con este mundo. Dice que si aquellos que han huido de la contaminación de este mundo y después volviendo a enredarse en las mismas cosas de antes, dice el Señor que su postrero estado va a ser peor que el primero. Entonces, huyendo de la contaminación de este mundo, no vuelvas a mirar atrás, te va a destrozar. Mejor hubiera sido no conocer las cosas de Dios, que conociendo las cosas de Dios vuelvas atrás. Primero, que ni para pecador vas a servir, y segundo, que tu tormento va a ser peor, porque antes estabas en ignorancia o en rebelión, pero ahora ya vas a saber que lo que estás haciendo está mal. Considérelo para aquel que esté viviendo en pecado. Apártese de eso. Bien, entonces, sobre eso, ¿qué dice Dios acerca del tema de la salvación? Bueno, hagamos un poquito
poquito de historia. Uno, dice Dios, escrito está, que Dios creó al hombre a su imagen y su semejanza. Dos, dice Dios que el hombre y la mujer, obviamente, por su propia decisión, se apartó de Dios. El pecado es una decisión personal. Si tú te apartas de Dios, es porque tú lo decides. Cualquiera te puede incitar a pecar, pero tú eres el que decide pecar. Cuando pecas, pecas tú. No peca el que te incita, sino pecas tú, porque tú eres quien lo decide. Tres, que esa decisión del hombre ha separado a la humanidad de Dios. Cuatro, que el hombre a consecuencia, imagínense, venimos desde la creación, el hombre a consecuencia de su propia decisión está separado de Dios, ajeno a los propósitos de Dios y caminando sin esperanza. ¿Sabían ustedes que Suiza es el tercer país en el mundo de suicidios? Es que la gente vive sin esperanza. La gente, hay un puente, Francisco, hay un puente ahí en Lausanne que lo cuidan, especialmente los policías, porque en diciembre llegan los muchachos y se tiran, se matan, se suicidan. ¿Por qué? Porque no tienen esperanza. Saben que van a cumplir 18 años, a los 18 años ya los vuelan, si no es antes. Mientras más rápido salen de la casa, mucho mejor. Entonces, ¿saben lo que les espera? Que es una vida de soledad. Porque doña Soledad no crea que solamente está aquí, está en todos lados. Entonces, una vida con doña Soledad es terrible. Terrible. Entonces, si en algún momento algo se puede decir que han estado enseñando, es aprender la soledad en la familia, para que cuando salgas ya no te patee mucho la soledad. Entonces, en la familia no se habla. Estoy hablando de allá, no de aquí, ¿verdad? Aquí en Costa Rica. Oiga, pastor, pero eso también hay aquí. Sí, claro. Vea, los frutos de caminar sin Dios son iguales aquí que allá. El dolor de caminar sin Dios es igual aquí que allá. Las consecuencias del pecado es igual aquí que allá. Son las mismas. Lo que pasa es que allá es en un idioma y aquí es en otro. Aquí muchas veces es sin plata y allá es con plata. Pero son las mismas consecuencias. Bajo este principio, el pecado siempre te separará de Dios. No se engañen. Dios no puede ser burlado. Entonces viene el Señor y nos habla de que el hombre, a consecuencia de eso, está separado de Dios, está viviendo sin esperanza, ajenos a todos los planes de Dios, y que está perdido. Pero resulta de que encontramos en la palabra de que el Señor nos da una luz y nos dice de que va a llegar un día en que Él va a cambiar ese corazón de piedra y va a poner un nuevo corazón. Y nos da otra luz de cómo va a ser eso. Dice que va a ser poniéndole el espíritu de Él en la persona. Ojo aquí, por favor, esfuércese. ¿Cómo va el Señor a regenerar y a producir ese cambio en la persona? Usted, si no entiende esta partecita, va a haber como un eslabón perdido, en el sentido de que usted sabe que usted en su vida necesita un cambio, pero si no sabe cómo va a ser ese cambio, se le va a complicar un poquito más, pero se le va a facilitar si usted entiende cómo va a ser ese cambio, para que usted pueda buscar lo que ya sabe que tiene que buscar, que tiene que encontrar. Entonces viene el Señor y habla con sus dos siervos, Ezequiel y Jeremías, diciendo de que va a llegar el momento en que, y permítame dirigirme en forma directa y personal, no así a toda la iglesia, sino tómelo usted, esta palabra, como para usted. Olvídese de que está a su lado, esto es para usted.